Entonces, como sano, definitivamente, trato de por lo menos una vez a la semana montar bicicleta, hago un recorrido de unos 20 kilómetros, camino, hago tai chi, voy al gimnasio una o dos veces a la semana y hago algo de máquinas o de pesas. Qué bien. Tener una actividad que no siempre es la misma, pero tratar de tener ¿Cuántos años tienes? 70. Imagínense. Este muchachito de 70 años que hace pesas, tai chi, monta bicicleta, se alimenta bien. Esos son los ejemplos que tenemos acá en El Poder de los 50 y un poquito más. El Poder de los 50 Podcast es presentado por Paleo Life, brindando bienestar a través de la nutrición celular. Reto 21, baja de 7 a 14 libras en 21 días de forma natural. NetVoix, tu proveedor de soluciones tecnológicas. El Poder de los 50, el libro. Disponible ahora en Amazon. Una cosa genial. Son 63 personas que estoy hablando. Bueno, chicos, porque desgraciado. Mis queridísimos, bienvenidos al episodio número ¿cuál? 78. 78, mis queridos, del Poder de los 50. Como les dije hace unos días, yo todavía no me lo creo, pero estoy tan feliz porque esto es una realidad gracias a ustedes que han tenido la delicadeza de escucharnos, la delicadeza de vernos cada domingo, el estar apoyándonos, el tener más seguidores. Esta familia ha crecido y ha crecido gracias a ustedes. Como siempre se los digo, lo que les estoy diciendo viene desde mi corazón y le doy gracias a Dios y se las daré siempre por eso, porque esto es una oportunidad que yo no me quería dar, pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Hoy tengo un invitado, pero antes de yo presentarles mi invitado, que es un tipazo. Ustedes saben que yo siempre les agradezco que no solamente nos sigan, sino que además nos pueden ver por Spotify, que además en el pie de cada capítulo en YouTube está no solo la descripción del capítulo, del invitado hablamos un poquitito allí para que no se quede nada más en la lectura y no vean nada. Y además está pues toda la información de mi canal de YouTube, de mi página web, perdón, de mis redes sociales, del link con costos y todo, de todo lo que tiene que ver con nutrición y entrenamiento físico. Y por supuesto el libro, porque todo esto es culpa del libro. Por eso se llama así. Bueno, ya no quiero hablar más de mí ni de nada de lo que yo hago, porque ustedes se lo conocen y eso le doy gracias a Dios también. Voy a hablarles de una persona que para mí es muy especial, tener el privilegio de tenerla en el set. Para mí, una de las cosas así menos importantes, que es un gran empresario, es administrador de carteras de inversión de otro nivel. Pero cuando una persona dedica gran parte de su vida, de sus talentos, de su tiempo y de su amor a los demás, hay que quitarse el sombrero hacia esa persona, porque eso no se ve todos los días. Mi invitado demuestra que el poder de los 50 y más allá es un poderzote que sirve para ayudar a los demás. Les presento al señor Francisco Guía. Muchas gracias, Armando. Señor Francisco Guía, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, muy agradecido. Para mí es un privilegio poder acompañarte en tu programa. Felicitaciones que estás en el 78. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso yo no lo puedo ni creer. Un honor para mí que estés acá, con nosotros. Y entremos un poquito en tema porque tenemos unas cuantas cosas que conversar. ¿Cómo no? Y estos días hablando contigo, que tuvimos un Zoom bien sabroso en estos días pasados, me comentabas que para ti es muy importante tener un propósito en la vida. ¿Qué es para ti una vida con propósito? Levantarte todos los días en la mañana con entusiasmo y contento de estar vivo, de estar sano y de poder servirle al Señor en cualquiera de las capacidades que me ha otorgado.
y tener esa motivación ante cualquier desafío, que tenemos desafíos en la vida todos los días. Eso es correcto. Pero eso es lo que es propósito. Hay un libro que escribió Viktor Frankl, que fue un psicólogo alemán que estuvo en un campo de concentración, que él escribía eso, que aún estando en un campo de concentración tú puedes tener un desafío de ayudar a otros y de esa manera logras propósito en la vida. Esos son ejemplos que debe tener uno siempre presente, sobre todo cuando se está quejando, ¿no? Totalmente. Porque estar en un campo de concentración, si tienes la suerte de salir vivo, tienes mucho que contar y mucho que enseñar, ¿no? La incertidumbre es minuto a minuto. Total y absolutamente. Y de eso que tú me estás hablando, yo hago otra pregunta que tiene que ver con el bienestar, porque tú me definiste en estos días que el bienestar para ti era una vida en paz. Sí, total. La vida en general tiene que ser armónica en lo que son los principios de uno para estar en paz. Yo hace muchos años, pues, que de alguna u otra manera he entendido, o el Señor me ha hecho entender, que la paz viene de tu experiencia interna, no de lo que está afuera. Correcto. Y eso te da la motivación, es tu vínculo a las bienaventuranzas, es el deseo de servir a los demás, es el deseo de hacer lo mejor que uno pueda dentro de las limitaciones o las capacidades que tenga. Claro. Y eso de alguna u otra manera te hace, te favorece estar en paz, pero sobre todo el tiempo de reconocer que Dios reina en tu vida y como tal tienes una relación personal con Él, reconoces cómo funciona obra. y cómo obra y qué espera de ti de alguna u otra manera en el día a día. Y eso da gran paz. ¿Y cómo comienza tu hermosa historia de la espiritualidad con Jesús? ¿Cómo arranca eso? Bueno, yo estudié en colegios jesuitas y en universidad jesuita y la verdad que desde muy temprana edad empecé a conocer lo que era la vida con Dios, pero como todo buen joven, llega un momento que uno se revela. Yo sé más que Dios. Me separé de los caminos de Dios, Por supuesto. Claro. Estaba cumpliendo con los preceptos, pues, de casarme por la iglesia, ir a misa más o menos regularmente. Y el Señor de alguna u otra manera siempre estaba ahí como llamándome. Y tuve un encuentro con un grupo de líderes cristianos, no católicos, pero cristianos, muy enfocados en servirle al Señor. Y entonces tuve un retiro de día y medio. Y tuve un llamado muy fuerte a poner en práctica el servicio. Después de eso estaba como, sí, lo voy a hacer, pero no empezaba, no arrancaba, ¿no? Y en un momento dado hice el retiro de Emaús y fue como el detonante más importante que he tenido en mi vida. Cambiar la perspectiva de qué es lo que es importante y qué es lo que es urgente. Cambiar en la perspectiva con respecto a la familia, al servir al Señor. Y son las cosas de la vida, porque después que había hecho yo ese retiro que te comenté, siempre decía, inclusive en mi casa, un día de esto voy a hacer el retiro de Emaús. Un día de esto lo voy a hacer. Y un día, una de mis hijas llegó y me trajo la planilla de inscripción, me dijo, papi, es este fin de semana, inscríbete. Wow. Y me dio el empujón que me hacía falta. Se lo agradeceré toda la vida, porque me dio el cambio que yo necesitaba. No, a mí no me pasó tan bonito como te pasó a ti. Yo hice el retiro, somos hermanos de Emaús, Carlos también. Yo hice el retiro de Emaús casi que obligado. Y yo decía, yo no quiero hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Y mi mujer, tú tienes, no, yo no, porque yo no tengo. Decía yo, yo no tengo. Y eso era cuando acá era la iglesia de Weston. Este edificio era la iglesia de Weston. Esto era San Catherine Drexel, este edificio. Y en este edificio, un domingo en una misa, sale Soli y me dice, y se me acerca y me dice, mira, yo sé que yo no voy a aguantar un golpe tuyo, pero yo te pagué el retiro de Emaús. Entonces yo me enfurecí, pero desgraciado, falta de respeto, ¿cómo se te ocurre? Vas a perder esos reales y no sé qué. Y se voltea a mi mujer y me dice,
usted va para el retiro. Ya no hay más discusión. Ya no hay más discusión. Y entonces, gracias a eso, yo fui al retiro de Emaús y como tú acabas de decir que le agradecerás a tu hija eternamente eso, yo se lo agradezco a Soli eternamente porque siento que es una experiencia que cambió mi parámetro no solo de espiritualidad, sino de la vida. Y llevo eso a lo que tú me dijiste hace un ratito, que ahí se despertó esta necesidad de servir. ¿Cómo comienza, con qué comienzas tú a brindar servicio a los demás? Cuando me preguntan en el gimnasio cuántos años tienes, yo les respondo, ya estoy en los 60. Y la siguiente pregunta siempre es, ¿cómo haces para entrenar tan fuerte y que no te duelan las articulaciones? Mi secreto es una combinación de suplementos claves. Primero que nada, CIMAX, el más potente antioxidante y desinflamatorio del mercado, que ayuda a la regeneración celular. Después viene FlexiJoint, para aliviar dolores articulares, ligamentos y tendones, es una maravilla. Y Collagen P18, ideal para regenerar la piel y aumentar la masa muscular. Pero no puedo dejar fuera a Magnesium Intracell, que me ayuda a tener un sueño reparador y recuperar la energía. Estos suplementos los tomo todos los días para sentirme al máximo. Si quieres sentirte como yo, visita paleolf.com para conocer más productos y usa el código SoyArmandoFit para obtener un descuento especial en tu compra. Paleo Life, los guardianes de la salud y calidad de vida. Bueno, el primer despertar es que soy un servidor de mi esposa y de mis hijos. Amén. Ese es el primer despertar. El segundo despertar es cómo sirvo en la comunidad, en la parroquia, que me ha dado tanto en un fin de semana y quiero servir. Y empiezo siendo ujier. Después que empiezo siendo ujier, me invitan a ser parte de la mesa de bienvenida de la parroquia. Empiezo a involucrarme, después me invitan a ser ministro eucarístico. Y empiezo de alguna manera a vincular el trabajo con el servicio en la parroquia y un día me dice el párroco que sabe que soy consultor financiero, me dice, oye, tú sabes que tengo aquí la mayoría de las parejas que vienen con problemas de finanzas, ¿por qué no das alguno de esos cursos de finanzas? Y así empezamos mi esposa y yo, y hoy en día todavía somos coordinadores de los programas de educación financiera en la parroquia. Qué interesante, qué interesante. Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues entonces, con esa misma idea de continuar cerca de los líderes, un día hablando con un sacerdote amigo mío, me dijo, bueno, ¿y por qué tú no te vinculas con líderes católicos? Me empezó a hablar de la UNIAPAC. Hice contacto con gente de la UNIAPAC en el Uruguay, en Argentina, en México, hasta que llegué al director ejecutivo que está en París y me dijo, oye, pues no te vienes al Vaticano, este año tenemos la asamblea aquí en el año 2022 y fue la verdad que una experiencia extraordinaria ver cómo tantos hombres y mujeres de fe ponen en práctica pues sus principios bíblicos. Y de ahí es que empiezas a formar parte o se crea FACE. Bueno, fue muy simpático porque mi señora se ríe porque cuando estábamos en algunas de las reuniones conocimos a algunas de las nietas de Enrique Shaw, que va a ser el primer santo empresario. Y entonces ella dice, tú vas a formar la UNIAPAC en Miami. Y mi esposa y yo nos reíamos, que vamos a hacer nosotros aquí. Y aquí estamos. Eso, ¿a partir de cuándo? Y explícame un poquito para los oyentes, ¿qué es FACE? FACE es una asociación, llamamos un fellowship de empresarios católicos, con la idea de ayudarnos entre nosotros de alguna u otra manera a entender cómo somos mejores empresarios teniendo los principios cristianos en nuestra práctica diaria. Y colaborando entre nosotros. El empresario por naturaleza es bastante solo, tú lo sabes. Cuando uno tiene una iniciativa, empiezas a trabajarla y no solamente estás solo, muchas veces te sientes mucho más solo de lo que estás. Sí, señor. Entonces, lo que buscamos de alguna u otra manera es poder suplir esa posibilidad de tener alguien que no solamente pueda hacer negocios contigo, pero que además puede ser una especie de mentor o asesor o gente. Bueno, aquí estamos de alguna u otra manera gracias a Soli, porque me fui un día a hablar con él porque conoce tanto el tema
de mercadeo digital y todas estas cosas que quise conversar con él. Pero entonces, eso es lo que ha resultado, pues, y entonces hemos ido identificando, por ejemplo, Jorge, muy dinámico, con un negocio señor. muy interesante desde Sí, el punto señor. de vista de lo que es la preservación del planeta y cómo cuidarlo mejor. Y así hemos ido conociéndonos entre nosotros, y algo que lo puse en mis redes este fin de semana. Empezamos a tener una reunión de 6 personas a finales del 2023, y hoy en día ya somos alrededor de 60 empresarios. No, es increíble. Todos los meses tú conoces en una reunión una persona nueva. Así. Y eso me llena mucho en el caso en el caso mío, que voy acá a Face, por decirlo, oficina Weston, por llamarlo de alguna manera así, y encontrar primero no solamente personas que son afines a ti y a tu espiritualidad, sino que además están interesados a apoyarse unos con los otros. Así, Y yo creo que esa es una de las razones más importantes para que un trabajo en equipo funcione, valga la pena, ¿no? Así de simple, así como lo estás diciendo. Y un foco especial, porque hay otras organizaciones de empresarios católicos, pero nosotros en particular queremos enfocarnos mucho en ese pequeño y mediano empresario, o sea, que no llega a 100 empleados quizás. Correcto. O a lo mejor es lo que llaman un solopreneur, que es alguien Exactamente. que simplemente está emprendiendo, tiene una idea y quiere arrancar un negocio. Claro. Y queremos darle la mano, porque eso está muy de acuerdo con las bienaventuranzas de darle la mano al más necesitado, ¿no? Absolutamente. Girando un poquito el tema, pero que igualmente tiene que ver con el tema. Tengo entendido que tú consideras muy importante administrar el tiempo. ¿Por qué consideras que el tiempo es importante administrarlo? Bueno, porque ese es el único recurso que no es renovable ni recuperable. No hay manera de recuperar el tiempo. Eso es totalmente cierto. ¿Cómo administras tú tu Entonces, tiempo? Bueno, digamos que he tenido, a lo largo de mi carrera profesional, he tenido 2 coaches como muy relevantes. Uno de ellos, creo que te lo mencioné alguna vez, es Dan Sullivan. Correcto. Que tiene un programa que se llama Strategic Coach. Correcto. Y Dan es una de las personas que tiene como la visión más clara de lo que es hacer las cosas que tú sabes hacer mejor y que en las cuales están más alineadas con tu propósito. Usualmente es así. Usualmente es así. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacemos que a lo mejor somos buenos haciéndolo, pero no es lo que mejor podemos hacer y otro lo puede hacer por nosotros. Exacto. Y después hay otra cosa que es clave en el entrenamiento de él, que es cómo uno, en la medida en que va acelerando la gestión de su tiempo, debes liberar parte para enfocarte, para estudiar, para tener bien, tiempo qué libre. Y eso está muy alineado con mis principios cristianos. O sea, yo no trabajo un domingo por nada del mundo. Ese es mi día de descanso. Ese es un día de celebración. Es un día de celebración, así es. Sí. Y aparte de eso, pues trato si no puedo tomarme un sábado completo porque tengo algunas actividades de trabajo o algo, algún día de la semana me tomo una mañana o una tarde para de verdad desconectarme y leer, estudiar o hacer actividades al aire libre que me gustan mucho. ¿Consideras que una persona que tiene este deseo de ayudar a otros, si es el caso, debe comenzar ayudándose primero ella? Totalmente. Para mí ha sido como natural desde, bueno, primero lo vi en mi padre, ¿no? Que era un hombre también sumamente trabajador, pero que tenía muy claro que había que tener esparcimiento y tenía que tener actividades físicas. Con él aprendí a ir a la montaña y disfrutar de la naturaleza y todo esto. Pero una cosa que me impactó mucho el primer año de la universidad, en esta universidad jesuita, tenía un maestro de economía, profesor de economía, que daba clases en primer y cuarto año, pero el primer día de clase en el primer año nos dice, ustedes tienen que tener en armonía su cuerpo, su mente y su espíritu, y tienen que desarrollarse en esas 3. Y eso de alguna otra manera se me quedó grabado, aparte que era un poquito lo que también veía en casa, ¿no? Y de alguna otra manera, pues, claro, cuando vas teniendo una percepción de que las 3 cosas son importantes, entonces, bueno, un día no pasó mucho tiempo estando yo en la universidad y ya un amigo vino de la universidad y me dijo, oye, tenemos un grupo en la mañana que estamos yendo a trotar a las 6 de la mañana, ¿quieres ir con nosotros? Sí, vámonos, encantado de la vida, sí.
Y así fui poco a poco como cultivando eso de tener algún tipo de actividad física, pues. Y hoy en día, ¿cómo te cuidas? En NetVoice creemos que a los 50 la vida apenas comienza. Al igual que en el deporte, cada día es una oportunidad nueva para alcanzar metas y superar desafíos. Nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para acompañarte en esta etapa vibrante, manteniéndote cerca de lo que realmente importa: tu salud, tu seguridad y ese espíritu incansable que sigue explorando la vida con pasión. Así como los atletas confían en su equipo, puedes confiar en NetVoice para mantenerte siempre conectado y protegido. Descubre más en netvoice.com y sigue celebrando cada instante con la confianza de que tu mundo está a solo un clic de distancia. Bueno, me cuido, me río porque hay gente que le pregunta a mi señora, bueno, ¿y qué come Francisco? Entonces, bueno, sí, tengo muchos años cuidándome con lo que como. Y ella en particular siempre me ha educado mucho qué tipo de cosas son más nutritivas, qué tipo de cosas. Y buscando mi bienestar cuando como. Entonces, como sano, definitivamente. Trato de por lo menos una vez a la semana montar bicicleta, hago un recorrido de unos 20 kilómetros, camino, hago tai chi, voy al gimnasio una o dos veces a la semana y hago algo de máquinas o de pesas. Qué bien. Tener una actividad que no siempre es la misma, pero tratar de tener actividad. Y el tai chi este año es algo... El tai chi es la sensación. Es una cosa que no conocía porque es completamente diferente de todo lo que he hecho. y me está enseñando mucho sobre balance, equilibrio, foco. Me ha ayudado muchísimo, la verdad. ¿Cuántos años tienes? 70. Imagínense esto, señor. Este muchachito de 70 años que hace pesas, tai chi, monta bicicleta, se alimenta bien. Esos son los ejemplos que tenemos acá en el Poder de los 50 y un poquito más, porque me pasó por encima, pero se ve mejor que yo. Óyeme una cosa, ¿qué importancia le das al sueño? Le doy bastante importancia. Trato de mínimo 6, ideal 7 horas de sueño. Y si no lo logro durante la semana, siempre hay un día de la semana, por alguna u otra razón, estoy más conectado que Por otra supuesto. cosa y tengo desvelos, estoy conectado con cosas de trabajo, me despierto. En los fines de semana de pronto me tomo una buena siesta y eso me recupera mucho. ¿Y tienes algún antiestrés? Bueno, la oración. La oración es mi mejor antiestrés. Bárbaro. Eso es media hora diaria, cuando menos, si no una hora. Sí. En este momento estoy haciendo los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que se llaman los ejercicios espirituales de la vida diaria. Wow. Y es un proceso hermosísimo. Aparte de eso, durante casi 12 años fui animador de los guías de los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga. Larrañaga, qué belleza. Sí. Entonces tengo esa espiritualidad muy fuerte y bueno, por cosas de la vida nos invitaron a hacer los ejercicios espirituales y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Lo hago con mi señora. Tú me nombras mucho a tu señora y eso es una de los pilares en los que también nuestra espiritualidad funciona de manera perfecta, ¿no? Y veo que compartes mucho con ella, incluso en Filantroguía. También. Cuéntame qué es Filantroguía. Pero Filantroguía fue una iniciativa que iniciamos hace unos años atrás con la idea, vamos a decir, para ponértelo muy rápido, yo tuve una experiencia en la vida hace muchos años atrás, no sé, hace quizás 15 o 20 años atrás, donde algo sucedió con alguien que me dio un agradecimiento con una sonrisa que yo no me lo esperaba. Y fue tal el nivel de satisfacción interna que yo tuve que empecé de alguna otra manera. Y esto antes del retiro de Maú, simplemente te dieron un regalo con esa sonrisa. Eso fue un regalo con esa sonrisa. Y yo dije, oye, ¿cómo es esto? Empecé a estudiar un poquito más el tema de la filantropía, empezamos de alguna manera ya después a hacerlo un poco más organizado. Entendí después que mucha gente en este país lo hace de una manera muy organizada. Algunos empiezan haciendo filantropía
por temas de dinero Ujú. y terminan después muy involucrados, voluntarios en algunas causas. Y una cosa que yo siempre comento, que es que de todas las relaciones que yo he hecho gracias a la filantropía, han sido relaciones que nunca me imaginé que podría tener en el mundo tradicional de trabajo Qué bien, o de mi qué ambiente. bien, qué bien. Y una de las cosas significativas es que una vez estaba hablando con un amigo mío, donante multimillonario de una de las fundaciones aquí en Estados Unidos, y él me estaba comentando sus experiencias de voluntariado en Latinoamérica, siendo un americano aquí en Nueva York. Y entonces así fui conociendo a varios, y entonces ya después yo llegué a la conclusión, no hay nadie que sea exfilántropo. Exacto. Yo creo que más bien va creciendo. Entonces, Claro. lo que empieza como un tema financiero, después se va organizando como un tema mucho más de propósito. Y entonces hicimos filantropía con la idea de animar a otros latinoamericanos que se involucraran más organizadamente en el tema filantrópico. Hicimos una junta directiva en su momento, cuando arrancamos, donde había tanto gente anglosajona, americanos, como gente latinoamericana. Y fue sumamente enriquecedor la experiencia. Empezamos reconociendo filántropos hispanos. Y la comunidad lo vio sumamente bien. Algunas de esas fundaciones que nosotros ayudamos en su momento vieron un florecer bien importante en el trabajo hasta hoy en día, en lo que han hecho. Los pusimos enfrente de fundaciones importantes, con lo cual consiguieron donaciones. Y una de las cosas más interesantes que hicimos con Filantropía fue que tuvimos el primer año como keynote speaker a lo que era el presidente de la Fundación Grameen en los Estados Pero Unidos. imagínate tú, otro nivel. Nos hicimos muy amigos porque yo soy un amante del empresariado, como te das cuenta con Face, y creo que a Muhammad Yunus le dan el premio Nobel en el año 2006 porque él saca de la pobreza extrema 7 millones de mujeres. Increíble. Que las convierte en empresarias con 25 y 50 dólares de préstamo. Entonces, eso siempre me ha apasionado a mí. Y entonces hicimos que viniera Alex, el presidente de Grameen en su momento, aquí a Miami, y conoció un poco lo que era el mundo de Miami, varias personas, y consiguió unos donantes importantes, a tal punto que después trajeron toda la junta directiva, hicieron una junta directiva aquí, con varias personas relevantes en la ciudad, y fue también importante para Grameen ese movimiento. Cuando tú comentas, cuando tú tomas un proyecto, tú recibes un proyecto para apoyar a través de la filantropía, ese proyecto debe tener algunos requerimientos o algunas condiciones. Sí, hoy en día, sobre todo después de la situación de Venezuela, cambiamos un poquito el giro de filantropía, porque antes estaba muy orientado a reconocer los filántropos hispanos en esta comunidad. Okay. Pero después nos fuimos con la idea de ayudar también mucho en Venezuela, y cuando podíamos hacerlo, ya no se puede hacer, pero cuando podíamos hacerlo, empezamos a enviar medicamentos y nos donaban cosas y despertábamos un poquito ese sentido de compasión en la gente, simplemente preguntando, dame una donación o en dinero o en lo que sea, estamos ayudando allá. Claro. Y así empezó. Entonces, digamos que ha sido como una transición. Pero en su momento, para responder a tu pregunta, con esa junta directiva, que había gente muy relevante de la ciudad, pusimos unos lineamientos de lo que nosotros queríamos reconocer. Y entonces hicimos 2 premios fundamentales, uno que llamamos el Filantropía Sembrando Semillas, que esa gente que hace servicio a los demás y que tú no sabes cómo, con las uñas, pero sin embargo están ayudando gente de algún tipo, y después un líder latinoamericano o hispano en filantropía, ya alguien que lo hace de una manera más organizada, y tuvimos unos eventos interesantes, muy enriquecedores, donde la gente tuvo oportunidad de beneficiarse cuando podían demostrar que tenían alguna organización establecida beneficiando gente. Y así lo reconocimos, y por un tiempo ese premio lo tuvimos alrededor de 10 años. Wow. Y después entonces, bueno, cambiamos por la razón que te comento. Pero fue definitivamente sumamente relevante en ese momento para identificar eso, cómo hay gente que se organiza simplemente para ayudar a otros y a veces con las uñas. Todas las fundaciones siempre tienen una necesidad de capital, pero hay algunos que no tienen nada. No tienen nada, y es admirable cómo lo hacen.
Y eso tiene que ver con el término filantropía activa. ¿Qué es eso? Bueno, la filantropía activa es cuando tú ya lo haces de alguna manera un poco más organizado. Hoy en día nosotros, mi señora y yo, de alguna u otra manera, hemos asignado unas prioridades y de cada dólar que hacemos de nuestro ingreso algo va para alguna causa en particular, ¿no? Y tratamos además, bueno, como es el caso de la parroquia, donde estamos no solamente con una donación de parte de nuestros ingresos, sino que además colaborando con la parroquia en el trabajo. Tengo entendido que tienes un proyecto entre manos que es un podcast. Así es. Cuéntame, ¿qué quieres transmitir en ese podcast? ¿Cuál es la idea de crear tu podcast? Hola, soy Armando Pereira. Me formé como especialista en nutrición, entrenamiento físico y coaching para manejar las emociones. Pero mi pasión va mucho más allá de lo aprendido entre libros y cátedras. Con el tiempo entendí que no se trata de mejorar el físico o la salud, sino de devolver a las personas la calidad de vida que merecen. Este diploma es especial, pero no por el papel, sino por lo que representa. Y es la oportunidad de ayudar a muchos a alcanzar su bienestar gracias a mi experiencia. ¿Quién hubiese imaginado que aquel joven delgado, frágil y con problemas de salud encontraría en su propia lucha la fuerza para cambiar vidas hoy? Si estás pensando en transformar tu estilo de vida sin importar la edad, escríbeme. Juntos podemos lograrlo. Tu cambio empieza ahora. La idea del podcast de alguna otra forma nace por mis experiencias en estos 10 años de hacer los talleres de educación financiera y de algo que me he dado cuenta que con mi experiencia en el área de finanzas y la parte espiritual, puedo de alguna manera, igual que fue para mi caso, ayudar a muchos a aclarar tantas dudas que a veces lo alejan de la fe porque creen que no hay mucha coincidencia, ¿no? O sea, hay un malentendido en ese tema. Y tenemos tantos testimonios interesantes que queremos de alguna u otra manera beneficiar primero que nada, a familias, matrimonios. Obviamente. Pero además mucha gente, aunque no sea matrimonio o que no sea necesariamente católico, que quieren de alguna u otra manera organizar su tema financiero. Claro. Hay mucha gente dedicada a ese tema, pero bueno, todo el que de alguna u otra forma quiere incorporar el elemento de la fe, del propósito y del servicio. Es una buena combinación. Esa es la idea, ¿no? ¿Y qué causas, por llamarlas de alguna manera, te mueven más profundamente a servir y por qué? Las bienaventuranzas. Tal cual. Tal cual. Las bienaventuranzas. O sea, tuve preso y me fuiste a ver. Ya está. Es muy simple. Y te los consigues todos los días en la calle. No vayas a pensar que es solamente el homeless. O mucha gente que está necesitada, que lo ves en muy buena condición, pero en el fondo tiene algún vacío o tiene alguna necesidad. Nosotros en el curso de finanzas hemos tenido, por ejemplo, parejas que un señor un día se paró y dijo, hasta que yo llegué aquí, yo pensé que hacer dinero era malo. Imagínate tú. O sea, siendo empresario y teniendo una actividad, claro, pero lo veía mal y fue enfocando su negocio y hoy en día es mejor empresario y es más generoso. Claro, y es mejor persona. Es mejor persona. Hay unos testimonios espectaculares cuando puedes armonizar las Claro. cosas. ¿Cómo mides el éxito de un proyecto que has estado trabajando? Por su impacto. Como por ejemplo. Que tanta cantidad de personas se han visto mejorar sus condiciones o por trabajo, o por bienestar, o por empleo, ahorita estamos trabajando en un proyecto de procesamiento de comida, toneladas de comida procesada, comida que se desechaba. Y hoy en día pues se puede procesar de tal manera que no se pierda. Entonces es muy enfocado en el impacto. Eso de alguna u otra forma viene del mundo filantrópico. Claro. Y nosotros lo materializamos en lo que llamamos la inversión de impacto, donde buscamos de alguna u otra forma armonizar un rendimiento financiero con un propósito específico. Claro, Como dice alguien que yo conozco,
que habla sobre ese tema, dice, bueno, esto no es solamente un rendimiento financiero. Esto es un rendimiento financiero porque me da propósito. Exactamente. Entonces, la gente trata de identificar como que es un tema de la responsabilidad social y puede que sea a lo mejor tu motivación, pero lo que es una realidad, a mí en particular, el tema de generar empleo, de que haya prosperidad, que haya independencia financiera porque la gente encuentra un camino, eso para mí es un gran impacto y lo que voy buscando de alguna otra forma con las cosas que hago es más ese impacto. ¿Hubo o ha habido algún momento en todos los proyectos de filantropía que, como decimos por ahí, te haya movido el piso emocionalmente? Uy. ¿Qué te puedo decir? O sea, tener la experiencia de hablar con esos empresarios que estábamos reconociendo fue un gran impacto. Los primeros premios que dimos desde el primer día, o sea, nada más ver las nominaciones de los candidatos a optar el premio y el entusiasmo con que la gente los veía, te tocaba muchísimo, ¿no? Por eso que te decía, porque encontrabas Claro. que hay gente que no tiene prácticamente ningún recurso y está ayudando a muchos. Hay uno, por ejemplo, que me acuerdo clave, una señora que aquí en Homestead que hace un trabajo con gente abusada. Y no solamente, ella me lo hizo ver, me dice, cuando tú piensas de gente abusada, piensas nada más que en las mujeres, no. No, hay por igual, y sufren por igual y padecen entonces son cosas que yo por lo menos desconocía de alguna u otra manera. Otras realidades. Es otra realidad, así es. Wow. Totalmente. Y has tenido vamos a decir la palabra, no es la necesidad, pero has tenido que enfrentarte dentro de un proyecto a conocer personas que hayan tenido una vivencia de este tipo, que los violaron, que los maltrataron. No directamente, no directamente. Te puedo decir, por ejemplo, así como hay gente, hay otra señora que trabaja en la cárcel para recuperar la autoestima de muchas de las reclusas, y hoy en día tiene una tienda donde ella les da trabajo que ninguna otra gente le da trabajo. Maravilla. Y ya lo ha hecho sostenible. Fue una de las personas que reconocimos en un momento dado y le dimos ese premio. Directamente, obviamente que en todo este proceso de evaluación llegué a conocer algunos, pero digamos, no es como tema de que sabes si esta es o no. Claro. Uno sabe que Y obviamente Filantroguía, cuando llega a un lugar, una de las banderas con las que lleva en la mano es la fe, es la espiritualidad. Al principio nació sin tener el elemento de fe. De hecho, teníamos en la junta directiva una persona hebrea, americana. Okay. Pero una persona de un sentido de filantropía extremo, toda la vida tiene libros y tiene todo. Y teníamos otra persona que estaba entre el jurado, que era. Entonces, no necesariamente estaba la fe. Y de alguna u otra forma, yo creo que si podemos beneficiar que una persona, indistintamente de su fe, se vuelva más servidor Obviamente. está de alguna manera en un principio de acuerdo con las bienaventuranzas. Claro, ¿no? Y bienvenido. Bienvenido. Bienvenido en ese caso, ¿no? Así es, porque así es. mientras más sumas, sumas más. Esto, tal cual. Ahora, tú pudieras decirme, dentro de tantos años, siendo un filántropo con una trayectoria importante, llega un momento que se identifica de alguna manera realidades, necesidades reales de la gente. ¿Cuáles pueden ser las más comunes?
El poder de los 50 no solamente está basado en un testimonio de vida por una situación de salud que pasé hace muchos años, sino está dedicado a todas aquellas personas que están cerca o ya están en los 50 para que enfrenten la vida de una manera mucho mejor, con bienestar, con consejos de alimentación. Aquí vas a encontrar hasta cómo manejar tu sexualidad, cómo mantenerte físicamente, porque lo que yo quiero es transmitirte a través del poder de los 50 que tú seas una persona física y mentalmente totalmente sano y feliz. El poder de los 50, porque no es la edad lo que importa, sino lo que haces con ella. Ya está disponible en Amazon. Bueno, depende de las circunstancias y del lugar, ¿no? En este momento el tema de la inmigración es un tema para todos los venezolanos y los nicaragüenses y los colombianos, Sí, muy terrible. fuerte. Surgió una necesidad ahí inmediata. Hay un abogado que reconocimos nosotros hace como casi 10 años, lo reconocimos porque él se ha dedicado como abogado a asistir a gente que no tiene cómo pagar un abogado. Okay. Y esa es una necesidad ahorita importante. Después el tema de la comida, bueno, ayudamos a una de las parroquias, uno de los grupos para el tema de las comidas. Mucha gente que pues no tiene trabajo, no tiene cómo alimentarse, pues, entonces de alguna u otra manera los asistimos. Esos son, digamos que son muy locales por la situación que se vive en Miami, ¿no? Claro, en este momento. claro. Sí. Y esto en Venezuela no lo tenías. No, yo en Venezuela realmente estaba completamente alejado de todo lo que era esto del servicio a los demás y no por nada, sino no tuve ese llamado en ese momento, ¿verdad? Claro, ese impacto no llegó ahí. Ahí en ese momento era un tema diferente. Siempre he sido como muy sensible, porque papá nos lo enseñó, a ser muy sensible a aquel que puede estar a tu lado, que necesita una ayuda. Entonces, esa actitud, digamos, siempre estuvo en mí. Inclusive como gerente, ¿sabes? Siempre estaba muy pendiente de todo mi personal, no importaba, o sea, desde la persona que limpia hasta cualquier socio de la empresa, pues, ¿no? La persona siempre fue como un centro importante de atención para mí. Pero ya cuando nos residenciamos aquí y empecé a entender un poquito más este mundo, empezamos a hacerlo un poco más activamente y organizadamente, y ahí vino todo esto, a conocer a más en profundidad cada una de las causas. Y cuando ves un poco lo que es esa filosofía, el caso de Alex lo comento siempre porque es un buen amigo y lo comento siempre, pero Alex sale de la universidad y se interesa por este tema, igual que yo en el año 2006 sobre el tema de las microfinanzas. Y le escribe a Yunus y se va a Bangladesh inicialmente por un año. Puede ser. Un neoyorquino. ¿Qué tal? Se va por un año allá, Yunus le dice como no, vente, y se queda 6 años en Bangladesh. Él habla hoy perfectamente. Entonces, claro, él se regresó en ese momento con $50,000 que le dio Yunus para que empezara el movimiento de microfinanzas alrededor del mundo. Y cuando dejó la fundación, la dejó con un presupuesto anual de $25 millones. ¡Oh! Entonces, eso es lo que es filantropía organizada que yo no conocí. Claro. Entre otras cosas, como me dijo una vez un empresario muy exitoso aquí en Miami, me dice, "Mira, que yo hago mucha filantropía, pero yo viajo mucho por el mundo y no quiero que nadie en el resto del mundo sepa lo que hago." Es un tema real que hay mucha gente que prefiere, pues, simplemente cuando está expuesto, pues, no Claro, el anonimato. el anonimato. Y por ejemplo, si llega una persona o una empresa, probablemente en una empresa, yo estoy diciendo probablemente y lo estoy diciendo con desconocimiento, probablemente sea más fácil, pero cuando llega una persona, si es que te ha dado el caso de que yo, por ejemplo, llego yo a tu oficina y te digo yo, Francisco, yo me quisiera incorporar contigo a Filantroguía, ¿qué tengo que hacer? ¿Hay alguna evaluación de esa persona, de sus talentos? Bueno, usualmente cuando alguien así nos toca la puerta, viene recomendado por alguien. Okay. Y ese alguien usualmente ha identificado que la persona tiene una sensibilidad por algo en particular.
Pero lo que yo siempre le pregunto a toda persona es ¿qué te apasiona? Claro. ¿Qué necesidad ves en la calle y qué te gustaría ¿Qué contribuir? te gusta hacer? ¿Qué te gustaría contribuir? Y siempre para mí es más importante que la persona encuentre eso, porque eso es lo que me lleva a tu pregunta inicial, que es el propósito. Es correcto. Eso es lo que es el propósito. Hay una frase que me dijiste el otro día que quiero que me la definas. Estábamos hablando del retiro, de retirarse, y tú me dijiste, retirarse es echarse a perder. Totalmente. Totalmente. Cuéntame un poco, o sea, en tu camino actual, un hombre de 70 años tan activo y con tantas cosas en la cabeza para desarrollar o sueños, ¿qué es echarse a perder cuando uno se retira? Bueno, es lo que uno oye que la gente se queda en la casa y empieza a enfermarse, pues, ¿no? Le empiezan los Totalmente. dolores, porque bueno, son cosas naturales, Totalmente. uno tiene que enfrentar eso. Entonces, como dice alguien por ahí, amigo, el día que te levantes y no te duele nada es porque Está estás muerto. Entonces, está fregado. Estás muerto. Totalmente fregado. Entonces, yo creo que eso es válido para todo, para el cuerpo, para la mente, para el espíritu. O sea, Totalmente. las tres cosas hay que mantenerlas en actividad. Y teniendo tú la óptica que tienes hoy en día de la filantropía por toda tu experiencia, ¿cómo visualizas la filantropía en estas nuevas generaciones? ¿Qué piensas tú de eso? Son más sensibles que nosotros. No puede ser. Son mucho más sensibles las generaciones jóvenes a lo que está pasando en el resto del mundo. No los más recientes, porque los más recientes están con este tema de la inteligencia pegados todo el tiempo de la tableta. Pero hay una generación que es esa generación que está en los 40 y los 30, que están mucho más sensibles a lo que comen, a lo que ven, a Ciertamente. lo que dicen, a lo que pasa con el planeta. Entonces, yo veo ahí un cambio importante. Y tienen ellos una responsabilidad de hacerle a esa generación que ha crecido ahorita con la tableta y el celular todo el tiempo, despertarles un poquito de esa misma sensibilidad. Y tú piensas que de alguna manera lo que acabas de nombrar, por ejemplo, a nivel de la inteligencia artificial, ChatGPT, todas estas cosas que deshumanizan de alguna manera al ser humano en estas generaciones que además están pensando con pajaritos en la cabeza y un pocotón de telarañas, ¿piensas que la filantropía puede perder vigencia, puede perder acción? No creo yo que pierda vigencia porque es un instinto humano, ¿verdad? O sea, todos tenemos ese instinto de colaborar con alguien que está al lado nuestro. De manera que no tiene que desaparecer. El mensaje tal vez importante que lo tuvimos en un seminario que hace poco hicimos sobre inteligencia artificial, y está muy alineado con lo que dice el Papa. O sea, no permitas que la inteligencia artificial te deje de hacer creativo y pensar, más bien Totalmente. aprovechalo para ser Exacto, más creativo y exactamente. desenvolverte y lograr realizar más cosas de las que hubieras hecho sin Correcto, ella. es correcto. Mantener y regresando de nuevo al propósito, pues, ¿no? Que utilicemos esa inteligencia artificial, es lo que por lo menos trato de transmitir a mis hijos y todo el que pueda, ¿no? Utilicemos las herramientas, pero sobre todo para mantener la pasión muy viva. Háblame del Tai Chi, porque no habíamos hablado del Tai Chi. Bueno, el Tai Me Chi. lo nombraste, pero yo lo dejé pasar por un ratito. Claro, bueno, el Tai Chi ha sido de verdad que un descubrimiento muy grato. Vamos 2 veces a la semana, hacemos una dinámica de 1 hora, hay un espacio de relajación, de enfocarse, y después viene una serie de posturas que te hacen pensar que no estás trabajando y te das cuenta cuando empiezas a hacerlo bien que Claro. los músculos empiezan a Por trabajar supuesto, por de supuesto. una manera importante, ¿no? Por supuesto. Y más a veces que si estuvieras haciendo cualquier máquina o peso. Por supuesto. Entonces, es un ejercicio muy completo por esa secuencia, porque es esa parte primero de relajar el cuerpo, segundo de conectar la mente para que pueda desligarse de todo lo que es la vida diaria y enfocarse en lo que es el ejercicio, y después hacer esos ejercicios bien para que de verdad el cuerpo trabaje. ¿Qué fue lo más difícil que sentiste cuando empezaste a hacer Tai Chi?
Oye, el ejercicio del core. Uno está acostumbrado a la comodidad. Tal cual. Cuando te empiezan a mover ahí para que pongas las piernas Te firmes. das cuenta de la falta que hacía, ¿no? Total. Hay ejercicios que simplemente no puedo. O sea, es progresivamente un ejercicio particular que toma unos minutos y, ¿sabes? No, poco a poco he ido extendiendo más el tiempo. Claro. O sea, el tiempo, y pero- has ido ganando terreno Correcto. en la capacidad a nivel del Tai Chi. Totalmente. Wow, Totalmente, qué maravilla, totalmente, qué maravilla. Totalmente. Y tu señora lo hace contigo. Conmigo también, sí, señor. Qué maravilla. Nos divertimos mucho haciéndolo juntos. Sí. ¿Y qué proyectos tiene Filantro Guía y Francisco Guía como tal? Bueno, ahorita estoy muy enfocado en Face, realmente, ¿no? Es como una manera de dejar un legado, del cual espero no tener que retirarme nunca, ¿no? Pero es sobre todo hacer empresarios más exitosos, más alineados con la fe, más con propósito de servicio, y aparte de lo que hago con eso en Face, también en mis temas personales, en mis negocios personales, la idea del podcast es un poco eso. Voy a dejar un poco parte de algunas actividades que hago en la consultoría financiera para dedicar un poco a ampliar el espectro a la gente a la que le sirvo, y espero que el podcast, igual que tú, sea provechoso para muchos. Ya tú verás que sí, con toda seguridad. Viejo, qué placer ha sido tenerte aquí. Igualmente, Armando, ha sido un gran placer. Ha sido un honor tenerte acá en el set. Súper interesante el tema de la filantropía, porque va más allá de querer ayudar. No solamente es querer, sino que es actuar. Es actuar rompiendo todas las barreras que se puedan, Totalmente. porque además eso te deja una satisfacción al día siguiente que, por ejemplo, en mi caso, tú dices, estoy bendecido de poder haber puesto un granito de arena en una comunidad, en una persona que definitivamente lo necesitaba, y te das cuenta después de todo lo que tú tienes, que te quejas además, que te quejas, llegas a tu casa y porque faltó una botella de agua en la nevera, pero ¿dónde está el agua? Y hay gente que no tiene agua para beber. Así mismo. Muchísimas gracias. Esto es para ti. Muchísimas gracias, Armando. Ahorita te lo voy a dedicar. Eso es para ti. Muchísimas gracias. Espero te guste. Apreciado, seguro. Con todo el cariño y la admiración y el respeto para ti, señor Francisco Guía. Muchísimas gracias. Un Ha placer sido un haber honor estado tenerte aquí. Igualmente, Armando. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Mis queridísimos, bueno, yo creo que hemos aprendido hoy un pocotón de cosas gracias a Francisco. Y lo importante en la vida de una persona que quiere sentirse bien consigo misma es servir a otros, porque lo que te deja como legado a ti mismo es básicamente esa sonrisa de la que habló Francisco hace rato, que fue un regalo que le dieron, y esos son regalos que se aprecian más que muchas cosas materiales. Los espero en el próximo episodio del Poder de los 50. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Una cosa genial. Son 63 cosas las que estoy hablando. Bueno, chicos, porque gracias a Dios.